Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a continuar con el tema de algoritmos. Los voy a silenciar a todos para evitar interrupciones y luego en el momento de preguntas voy a habilitar los micrófonos. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. En principio, quiero que hablemos, digamos, fundamentalmente en qué lugar estamos, en qué momento estamos de la materia. Fundamentalmente hay que tener en cuenta de que ya se finalizó el trabajo práctico 1, que tenía 3 partes, la parte 1, la parte 2 y la parte 3. Y la propuesta es que ustedes ya, más o menos para esta fecha, ya los hayan completado porque está publicado el práctico 2, parte 1. El trabajo práctico 1, en las 3 partes 1, 2 y 3, se refería a resolución de problemas. Y en este segundo trabajo práctico estamos abordando un tema nuevo que es algoritmos. Como yo les decía en la clase práctica del martes pasado, la propuesta es que en estas 3 semanas, en las cuales recorrimos el trabajo práctico de resolución de problemas, nos ejercitamos para resolver uno de los ejercicios del parcial, que es el ejercicio sobre el problema que ustedes lo tienen que resolver con la plantilla para resolver problemas. Siempre hay un ejercicio en el primer parcial sobre la resolución de un problema, generalmente de índole matemática, puede ser geometría, también puede ser diagramas de Venn, distintos temas, ¿no? Y bueno, en el final también tienen un ejercicio que es un problema. Estas 3 semanas las concluimos el martes pasado y a partir del martes que viene ya van a preguntar también sobre el práctico 2. Si a alguno le queda algún ejercicio sin resolver del práctico 1, también puede preguntar el martes que viene. Pero recuerden que la propuesta es que resuelvan un práctico por semana, ¿sí? Una parte del práctico por semana. La propuesta es que comiencen a resolver el práctico 2, parte 1, para el martes que viene. Bueno, en el curso de PEDCO de la materia tienen que recordar que están cada uno de los temas, el tema de problemas y representaciones y el de estrategias para resolver problemas. El 1 y el 2 son los temas de resolución de problemas. El 3 tiene que ver con empezar a formular y especificar algoritmos, ¿sí? Y bueno, ahí tienen un apunte, ¿sí? El apunte hay que leerlo completo y está el trabajo práctico 2, parte 1, como les mencionaba antes, que subieron los ayudantes. En los apuntes, yo acá tengo abierto el apunte general, ¿sí? Acá hay apuntes por tema. Por ejemplo, el apunte de algoritmos, este enlace va directamente al apunte de algoritmos. Y acá al comienzo están los apuntes de la materia que contienen todos los apuntes. Si nosotros abrimos apuntes de la materia, en una ventana, lo que encontramos son el apunte de problemas, que ustedes ya habrán leído para esta fecha, el apunte de estrategias también, y el apunte de algoritmos, que también habrán comenzado a leer, y bueno, si no lo han leído, tienen que comenzar a leerlo completo en lo posible, porque el jueves de la semana pasada comenzamos con este tema. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí?, sobre ese tema y vamos a ver cosas nuevas. Pero es fundamental que ustedes lean detenidamente los apuntes y que no se olviden de hacerlo. No se queden exclusivamente con los ejercicios del trabajo práctico, porque en el parcial pueden haber algunas preguntas de teoría y hay que conocer la teoría. Bueno, a ver, espérenme un minutito. Otra de las cosas que también les pido o les recomiendo, ¿sí?, es que participen en las clases prácticas, ¿sí?, de los martes. Si tienen asignado un aula, bueno, vayan a la clase práctica. Si por alguna razón no pueden ir a la clase práctica presencial, asisten a la clase práctica virtual y bueno, y ahí también pueden preguntar. Yo en la clase práctica virtual, lo que estamos haciendo de 6 a 8, que bueno, la clase virtual la estoy coordinando yo,
la propuesta es, bueno, que siempre alguno de ustedes va a mostrar el desarrollo de algún ejercicio. Próximamente serán algoritmos y más adelante van a ser programas o código Java. Vamos a resolver problemas sencillos también. Entonces, si tienen asignada un aula, no dejen de asistir. Fíjense que hay muchos inscriptos, yo les decía el martes pasado, hay 450 inscriptos en las 3 carreras, pero a final de cuatrimestre quedan muy pocos alumnos. De hecho, en esta clase son 190 nada más, y tendrían que estar los 400, porque es una clase para el conjunto de alumnos que está inscripto. Hay mucha deserción en la universidad. Y generalmente los que logran terminar el cuatrimestre son aquellos alumnos que en realidad hicieron los prácticos, leyeron los apuntes e incluso son aquellos alumnos que se esmeraron y que participaron en la mayoría de las clases. No hay que bajar los brazos, no hay que desanimarse. Recuerden que en nuestro país tenemos la ventaja, digamos, de tener clases públicas y gratuitas, ¿sí? En otros países la universidad tiene siempre un arancel y no todos acceden. Entonces, esta oportunidad que todos tenemos de participar en clases públicas y de construir un espacio común que sea gratuito y público, lo tenemos que cuidar. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a recorrer el tema del apunte. En principio habíamos hablado de qué es un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo dijimos que era un conjunto de primitivas o directivas que en realidad enuncian cómo debe ser realizado algo, ¿sí? Por ejemplo, el algoritmo puede ser un algoritmo para tomar mate, enunciando cada uno de los pasos que deberíamos dar para tomar un mate, para tomar mates. O un algoritmo puede ser cambiar una rueda de un auto, puede ser suministrar un medicamento, pueden ser diferentes cosas. De hecho, en la vida diaria, decíamos en la clase pasada, que los algoritmos están presentes en todos lados, ¿sí? Cada vez que hacemos una búsqueda en Google, en realidad estamos trabajando también con un algoritmo, ¿sí? Hay un algoritmo de Google que nos da los resultados. O cuando Facebook, por ejemplo, nos presenta algunas novedades, bueno, en realidad lo que nos permite hacer, digamos, es un algoritmo que está trabajando detrás, que en función de las preferencias o las visitas que nosotros hemos hecho a otros perfiles, siempre nos sugieren noticias similares. Y lo mismo pasa con el audio que tenemos en Spotify, en todas las aplicaciones y en muchos temas de la vida real actúan algoritmos. Hay algoritmos para comprar y vender acciones, en el caso de las bolsas, hay algoritmos para invertir, hay algoritmos para un montón de cosas. De hecho, se dice que está diseminado en un montón de cosas de la vida real y prácticamente están al alcance de todos. El tema es, en esta materia, comenzar a especificar algunos algoritmos en pseudocódigo para luego implementarlos en Java. Nosotros habíamos hablado de que esa especificación del algoritmo tiene que ser precisa. Es decir, cada una de las primitivas o directivas que nosotros vamos a emplear tienen que ser precisas, es decir, tienen que enunciar lo que queremos decir en esa primitiva de una manera no ambigua, ¿sí? A eso nos referimos con precisa. A ver, espérenme un minutito. Espérenme un minutito que me voy a conectar a unos auriculares. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, profe. Sí, sí. Se escuchaba bien. ¿Se escuchaba bien? Profe. Ah, bueno. Espectacular. Bueno, entonces, ¿a qué vamos a ir hoy
¿qué vamos a explicar hoy? Habíamos dicho la semana pasada que tenemos que distinguir en un algoritmo lo que es la especificación del algoritmo de la ejecución del mismo, ¿sí? La especificación en realidad es una entidad estática, porque son cada una de las directivas que nosotros escribimos y que compone el algoritmo en sí, cada uno de los pasos que vamos a enunciar. Esa es una entidad estática. Se enuncian cada uno de las primitivas o directivas que componen el algoritmo, que se ejecutan paso a paso. Otra cosa es la ejecución, ¿sí? La ejecución es poner en ejecución ese algoritmo, seguir cada uno de los pasos. La ejecución es una entidad dinámica, dijimos. Es dinámica porque en realidad ese algoritmo se puede ejecutar muchas veces. Si la especificación del algoritmo es cuáles son los pasos para lavarse la cabeza, esos pasos están escritos, por ejemplo, en un texto, ¿sí? En un algoritmo. Ahora, la ejecución es cuando yo ejecuto cada uno de estos pasos y me lavo la cabeza. Y al día siguiente lo vuelvo a ejecutar. La ejecución, entonces, es una entidad dinámica. Lo mismo pasa con los programas, y ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, después habíamos dicho de que las primitivas, hay algunos algoritmos que tienen un nivel de abstracción demasiado alto o demasiado amplio. Por ejemplo, este algoritmo de preparar una tarta de manzanas es un tanto ambiguo, porque la primera primitiva o directiva que dice prepare la masa es muy genérica. ¿Cómo se prepara esa masa? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Sí? ¿Cómo se combinan esos ingredientes para producir la masa? Bueno, ahora lo que vamos a hacer también es repasar algunos conceptos que habíamos visto la semana pasada. Fundamentalmente dijimos que la tarea de especificar un algoritmo, ¿sí?, es similar a los pasos de Polya. Polya, quien era un autor que había recomendado y había escrito un libro sobre resolución de problemas, nos habla de 4 pasos esenciales a la hora de resolver un problema: comprender el problema, trazar un plan, ejecutar el plan y la visión retrospectiva. Cada una de estas etapas tiene un correlato, ¿sí?, o se asemeja a una de las etapas de ingeniería de software. La primera etapa tiene que ver con el análisis, ¿sí?, entender, comprender el problema. El diseño tiene que ver con trazar un plan, ¿sí?, qué es lo que voy a alcanzar, ¿sí? La implementación tiene más que ver con el cómo lo voy a implementar, ¿sí?, siguiendo ese diseño. Y el testing tiene que ver con la verificación. Bueno, en particular, cada una de estas etapas, análisis, diseño, implementación y testing, nosotros la vamos a abordar en esta materia. La primera etapa va a ser comprender una clase de problemas. La segunda etapa va a ser diseñar un algoritmo en pseudocódigo. Y luego lo vamos a implementar en Java. Es decir, que primero tenemos que pensar a nivel de diseño cómo vamos a diseñar ese algoritmo, ¿sí? ¿Cuáles son las primitivas que componen a ese algoritmo? Una vez que diseñamos el algoritmo, que es como un esqueleto de la solución, recién ahí, luego vamos a implementarlo en Java. Bien. Y una vez que está implementado, ¿cómo lo vamos a verificar? Realizando una traza del algoritmo, ¿sí?, o una traza del programa. Por eso dice traza del algoritmo y o programa. Bueno, y en un algoritmo utilizamos algunos conceptos que son muy importantes, porque son conceptos que se aplican a algoritmos, pero también se van a aplicar luego para Java. Los programas que vamos a construir también tienen estos conceptos. ¿Cuáles son los conceptos? Está el concepto de variable, ¿sí? Una variable es un nombre o etiqueta que se utiliza para identificar una ubicación en memoria donde se va a almacenar un dato, ¿sí? Y todas las variables dijimos que tienen un tipo de dato asociado. Cada vez que nosotros declaremos una variable para un algoritmo, esta variable va a tener que declararse en conjunto con su tipo de dato. Y la declaración siempre es primero el tipo de dato y luego el nombre de la variable. Por ejemplo, si quiero representar una variable que represente la edad de una persona,
La variable se puede llamar edad persona y el tipo de dato es entero. Otra variable, por ejemplo, puede ser la altura de una persona, cuyo tipo de dato es real. Entonces escribiríamos real, altura, persona. Otro tipo de dato puede ser aprobó materia, cuyo tipo de dato es lógico, ¿sí? ¿Por qué? Porque aprobó materia puede asumir dos valores, true o false, verdadero o falso. Y otra variable distinta puede ser inicial del nombre, cuyo tipo de dato es carácter, ¿sí? Los cuatro tipos de datos que vamos a utilizar son entero, real, lógico y carácter. Y la definición de un tipo de dato es que un tipo de dato determina cuáles son los valores admisibles que asume una variable y qué operaciones se pueden realizar con ella. Si una variable es de tipo de dato entero, los valores admisibles van a ser enteros. Los enteros negativos, los enteros positivos y el cero, ¿sí? Que en álgebra ustedes lo escriben o lo simbolizan con la letra Z, donde Z tiene una doble línea. Si una variable es de tipo dato real, los valores que puede asumir un real son números que pueden tener decimales. 1,70, 1,60, 1,80, 1,90, 1,95, ¿sí? Lógico asume dos valores. Los valores admisibles del tipo dato lógico son verdadero o falso, que lo escribimos en pseudocódigo, escribimos verdadero o falso en mayúscula, y en Java lo vamos a escribir en inglés. Lo vamos a escribir con las palabras reservadas true y false. Y cuando una variable es de tipo dato carácter, puede asumir como valores cualquier carácter que podamos escribir en una computadora. Y estos caracteres están codificados en una tabla que es la tabla Unicode. ¿Qué hacemos? Bueno, generalmente nosotros al definir un algoritmo vamos a utilizar variables y en conjunto con las variables vamos a utilizar una operación que es la operación de asignación, que nos permite almacenar un valor en una variable, ¿sí? Por ejemplo, si a la variable x le asigno el valor 8, significa que el valor 8 va a estar almacenado en la variable x. Dijimos que la variable x representa una ubicación en memoria, que lo representamos como una celda, donde se almacena un valor. Entonces, en esa celda de memoria, una vez que se ejecutó una asignación que sea a x le asigno 8, almacena el valor 8 en esa ubicación de memoria o celda de memoria. Bueno, esto lo habíamos visto, también habíamos visto instrucciones de entrada y salida, ¿sí? Las instrucciones de entrada-salida, las instrucciones de entrada son la instrucción que se escribe así, leer con mayúscula, sin dejar espacio, abre un paréntesis, y ahí escribo el nombre de una variable. Por ejemplo, esta instrucción de entrada, leer edad, lo que me permite hacer es permitir que el usuario ingrese la edad de una persona, por ejemplo, o la edad de un animal, no lo sabemos, por teclado. Y leer edad lo que simboliza es que está esperando del usuario una entrada de datos, es una instrucción de entrada. Los datos se suministran a la computadora por algún periférico de entrada. Un periférico de entrada es el teclado, otro periférico de entrada puede ser un monitor táctil, ¿sí? O el mouse. Son periféricos de entrada porque permiten introducir algún dato, alguna posición en pantalla, algo que quiero seleccionar. En cambio, una instrucción de salida se escribe con las palabras reservadas en mayúscula escribir. Escribir y sin dejar espacio, un paréntesis que abre, el nombre de una variable y un paréntesis que cierra. Hoy vamos a ver varios casos de esta instrucción de salida a escribir, porque a veces podemos escribir no solamente mostrar en pantalla, escribir lo que me permite hacer es mostrar en algún periférico de salida, por lo general en la pantalla, el valor contenido en una variable. Por ejemplo, escribir edad, si edad recibió el valor 8, va a permitir mostrar por pantalla el valor 8 directamente. Pero a veces necesitamos también mostrar por pantalla un cartel. Y en ese caso el escribir, adentro de los paréntesis, va a tener un cartel que está encerrado entre comillas dobles. Todo lo que está escrito entre comillas dobles, en realidad, es un cartel que aparece tal cual por pantalla. Bueno, y entonces
con esta primera aproximación a algoritmos, en el cual hablamos de que los algoritmos tienen variables, que se declaran con sus tipos y que hay instrucciones de entrada y de salida, nos permitió definir un primer algoritmo, que es muy, pero muy sencillo, que calcula el perímetro, ¿sí? Pero el perímetro de un rectángulo. Pero en este pequeño ejercicio, en realidad, que ahí voy a ampliar pantalla, este pequeño ejercicio de este pequeño algoritmo de calcular perímetro, que ahí estoy mostrando en pantalla, nos sirve para entender cómo vamos a declarar, cómo vamos a especificar los algoritmos, ¿sí? Siempre un algoritmo tiene que estar encerrado entre las palabras reservadas algoritmo y fin algoritmo. A ver, esperen que me llamaban, así que apagué el teléfono. Algoritmo y a continuación el nombre del algoritmo. Sin dejar espacio, escribo un paréntesis que abre y uno que cierra y escribo retorna vacío. Este paréntesis que abre y que cierra y retorna vacío, ya vamos a ver más adelante qué significa. Lo único que podemos decir o anticipar es que este algoritmo no retorna nada, no retorna un valor. Todo lo que va a hacer lo va a mostrar por pantalla. Y es el algoritmo principal. Por eso lo escribimos con las palabras algoritmo y fin algoritmo. Fíjense que cada una de las primitivas que componen el algoritmo tienen un espaciado acá, un espaciado. El espaciado también se denomina sangría o se denomina también indentación. Ese espaciado, si bien se muestra en pantalla de forma clara, no se lo tienen que olvidar, porque en realidad ese espaciado también representa que todas estas instrucciones que están escritas entre la palabra algoritmo y fin algoritmo componen el cuerpo del algoritmo. Es el cuerpo de las primitivas o instrucciones que componen ese algoritmo. También habíamos dicho que los algoritmos tienen un comentario al comienzo y ese comentario se escribe con palabras, obviamente, pero se encierra por un paréntesis y un asterisco y terminan con un asterisco paréntesis. Esto es a veces riguroso, la sintaxis, pero es importante que la cumplamos. En el sentido de que el pseudocódigo, ¿sí?, es un esqueleto de la solución, ¿sí?, pero nos tenemos que comenzar a escribir nuestro pseudocódigo de una manera lo más legible posible, ¿sí?, respetando esta sintaxis, porque el día de mañana, es más, hoy lo vamos a comenzar a hacer, vamos a escribir también instrucciones en un lenguaje Java. Y Java no admite errores. Te mando a quedar afuera, ¿no? Esperen que voy a silenciar a todos nuevamente. Recuerden que no tienen que activar el micrófono, ¿sí? Bueno, entonces, este comentario que escribimos acá, ¿sí?, describe cuál es el objetivo del algoritmo, ¿sí? En este caso es calcular perímetro el objetivo. El comentario no tiene efecto en la ejecución del algoritmo. No altera nada en la ejecución del algoritmo. ¿Para qué escribimos un comentario? Para dejar una documentación de cuál es el objetivo de ese algoritmo. Calcular perímetro, a ver, podría decir, este algoritmo calcula el perímetro de un rectángulo, ¿sí? Ese podría ser uno de los comentarios. Sirve para documentar ese algoritmo, pero sirve para que cuando otra persona lea mi algoritmo, lo interprete claramente. Primero pueda leer el objetivo de mi algoritmo, ¿sí? Muchas veces ustedes el día de mañana van a tener que leer un algoritmo que fue escrito por otra persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar en una empresa o van a trabajar en un organismo del Estado, quizás un periodo de tiempo. Y el día que ustedes se van a quedar algunos desarrollos que han hecho, desarrollos a nivel de algoritmo o incluso a nivel de código máquina,
Y todos los métodos o módulos que ustedes definan, que van a ser algoritmos, tienen que estar bien documentados. Y en particular, escribir algunas palabras de este tema en mayúscula, por ejemplo, algoritmo, fin algoritmo, leer y escribir, lo escribimos siempre con mayúscula. E incluso el tipo de dato, que puede ser real, entero, carácter o lógico, también lo escribimos con mayúscula, ¿sí? Y hay una sintaxis también para escribir el comentario en un pseudocódigo. La sintaxis es: el comentario comienza con un paréntesis y un asterisco y finaliza, al fin del comentario, con un asterisco paréntesis. Bien, vamos a leer este algoritmo, así a grandes rasgos. Define tres variables: lado menor, lado mayor y perímetro, que son de tipo real, ¿sí? Fíjense que cuando definimos o declaramos una variable, el nombre de la variable está escrito siempre con minúscula, salvo cuando en el nombre aparecen dos palabras, por ejemplo, en este caso, lado menor. Si el nombre contiene dos palabras, bueno, a partir de la segunda palabra, su inicial está escrita con mayúscula. Esa es una notación o convención para nombrar un nombre de variable de la misma forma, y esa notación se denomina infix caps. Se lo voy a escribir también en el chat. La notación se denomina infix caps. Es una regla que vamos a seguir, o una convención que vamos a seguir, para que todas nuestras variables se escriban de la misma forma, ¿sí? Entonces, lado mayor también es un nombre de una variable que contiene dos palabras. Entonces, a partir de la segunda palabra, su inicial está escrita con mayúscula. Los nombres de variables, lo dijimos la semana pasada, pero lo repetimos hoy, tienen que ser nombres significativos. No le podemos poner a una variable un nombre que sea x124, porque x124 no es significativo para nadie. Si yo leo una variable x124, no me doy cuenta qué es lo que quiere modelar esa variable. De alguna forma, con las variables, a través de sus nombres, modelamos algo de la vida real. Y la elección del tipo de dato asociado a la variable tiene una razón de ser. Y es una decisión de diseño. Cuando yo digo, bueno, a esta variable la voy a declarar como de tipo entero, tiene una razón, ¿sí? Es una decisión que yo tomo a nivel de diseño, ¿sí? Cuando diseño el algoritmo, pienso qué variables voy a usar y cuáles son sus tipos, ¿sí? El lado menor y el lado mayor son de tipo real, porque un lado de un rectángulo puede medir 2,5, 2,7. Si yo hubiera declarado el lado menor o el lado mayor como de tipo entero, sería incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente podría admitir lados de rectángulos cuyos lados sean enteros, y los lados pueden ser reales. Después de la declaración viene una instrucción de salida que dice: escribir, ingrese el valor del lado menor. Es decir, que el usuario, cuando se ejecute este algoritmo, si nosotros pensamos en su ejecución, vamos a ver un cartel que diga ingrese el valor del lado menor. Una vez que aparece ese cartel, porque todo lo que está escrito entre comillas dobles aparece tal cual en una ventana, ¿sí? Y luego viene una instrucción o primitiva que pide el valor del lado menor. Ahí el usuario ingresará un valor, 2,5. Después se muestra un cartel que dice ingrese el valor del lado mayor, el usuario ingresa al lado mayor, 5,7. Y lo que se hace a continuación es calcular el valor del perímetro. Es decir, que perímetro, que es una posición en memoria donde vamos a almacenar un valor, se le va a asignar el resultado de la operación aritmética 2 por lado menor más 2 por lado mayor. Se calcula, eso lo hace la calculadora, resuelve cuál es el valor de esa expresión en función de los valores que se asignaron a las variables lado menor y lado mayor, y ese valor se almacena en la variable perímetro. Finalmente se muestra un cartel que dice el perímetro del rectángulo de lados, lado menor y el valor del lado mayor es perímetro.
Por ejemplo, mostraría un cartel que diga el perímetro del rectángulo de lados 2,5 y 5,7 es, y el valor calculado para el perímetro. Y ahí termina el algoritmo. Es un algoritmo sencillo, es un ejemplo sencillo, después los algoritmos van a ser más complejos, pero ahora lo que estamos mostrando es cómo vamos a declarar cada una de las primitivas del algoritmo. ¿Sí? Un algoritmo, ¿cuál es el encabezado? Es decir, la primera línea que va a tener, que incluye su nombre. Hay una zona de declaración de comentarios. Siempre hay que escribir un comentario. Cuando ustedes escriban un algoritmo en el parcial o en el final, incluyan comentarios, porque si no los tiene, le vamos a poner una llamada que dice faltaron comentarios. Después de la declaración de comentarios, viene la declaración de las variables que se usan en ese algoritmo. Después viene una zona generalmente de entrada, de los datos de entrada para resolver el problema, una zona de cálculo y una zona de mostrar los datos de salida. Este mismo algoritmo, ¿sí?, se puede realizar una traza, ¿sí?, y la traza se muestra siempre en una tabla. La traza en realidad es una verificación de que el algoritmo funciona correctamente, ¿sí? Y acá la vamos a mostrar. Vamos a mostrar completa. La traza es esta tablita. ¿Qué hacemos en una traza? Ponemos tantas columnas como variables tenga el algoritmo. Si vemos este algoritmo, tiene 3 variables, o sea que van a haber 3 columnas en la traza, cuyas etiquetas van a ser lado menor, lado mayor y perímetro. Lado menor, lado mayor, esto me olvidé de modificarlo, acá debería decir lado mayor y perímetro. Y agregamos una última columna cuyo rótulo sea salida por pantalla o simplemente salida. Entonces, al ejecutar el algoritmo, tenemos que pensar que este algoritmo se va a ejecutar. Como les dije anteriormente, los comentarios no hay ningún problema. Luego viene la declaración justamente de variables. Y luego sí, por pantalla, es decir, en la columna salida, salida representa lo que se va a mostrar el día de mañana por pantalla, ¿sí? Bueno, en la salida va a decir ingrese el valor del lado menor. Y eso es lo que muestra el primer cartel de salida. El usuario va a ingresar el lado menor y la instrucción que dice leer acá, leer lado menor, permite que en el lado menor se almacene el valor que el usuario va a escribir por el teclado, que en este caso va a ser 2. Después va a mostrar un cartel que dice ingrese el valor del lado mayor, el usuario va a poder ingresar el valor del lado mayor, y eso lo va a hacer en la variable lado mayor. Recuerden que acá hay un pequeño error que lo voy a modificar en el apunte, debería decir lado mayor, ingresa el valor 3. Luego, el programa internamente le asigna a la variable perímetro el resultado de 2 por 2 más 3 por 2. 3 por 2 son 6, y 2 por 2 son 4, 6 más 4, 10. 10 se lo asigna a perímetro. Y finalmente muestra un cartel que diga el perímetro del rectángulo de lados 2 y 3 es 10. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a dar un espacio para preguntas. Pueden activar su micrófono y hacer alguna pregunta. Profe, ¿Sí? ahí en el pseudocódigo de arriba, cuando A usted ver. escribe la respuesta, Sí, que dice el perímetro rectángulo de lados y pone un más antes entre las variables. sí. ¿Eso por qué se hace? A ver, porque en realidad en un escribir podemos, mira, acá tenemos un escribir, este escribir es similar a este escribir. Y este escribir simplemente muestra un mensaje por pantalla. Si el mensaje por pantalla es solamente un cartel, ese cartel lo encerramos entre comillas dobles. Pero a veces, como es en este caso, el escribir quiere mostrar algunos carteles, tal cual están escritos entre comillas dobles, y a continuación el valor contenido en una variable.
Entonces, acá lo que voy a escribir es un cartel y le estoy agregando el valor de la variable lado menor y le estoy agregando un cartel que diga i y el valor de una variable lado mayor, un cartel que diga es y el valor de la variable perímetro. Fijémonos acá abajo lo que muestra ese cartel. Debería decir el perímetro del rectángulo de lados, el valor del lado menor, y luego el valor del lado mayor es el valor de perímetro. Y el cartel, el último cartel que se muestra es este. El perímetro del rectángulo de lados, lado menor, ¿cuánto vale? 2. El cartel I. A continuación, el valor del lado mayor es este, 3. Es, y el valor de la variable perímetro, que es 10. Este es el cartel que se mostraría por pantalla. ¿Sí? Hay carteles que se escriben tal cual. Fíjate que el perímetro del rectángulo de lados se escribió igual porque está entre comillas dobles. Y también es un cartel que está escrito entre comillas dobles. También es un cartel que está escrito entre comillas dobles. Y estos valores son los valores de la variable lado menor, lado mayor y perímetro. ¿Está claro ahora? Sí, ahora sí. Bueno, hoy, en la clase de hoy, vamos a ver a continuación, después cuando empecemos con Java, estas mismas cuestiones, pero con el lenguaje de programación Java. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Yo quería consultar cómo hace la asignación arriba de perímetro. Sí. ¿Se puede Bueno, utilizar el igual? a ver, en pseudocódigo, este es el algoritmo escrito en pseudocódigo, utilizamos una sintaxis. La sintaxis para la asignación es una flechita. Ah, perfecto. Acá, Bueno, está bien. acá está la sintaxis. Claro, En Java la asignación es un igual. Eso es lo que vamos a ver hoy. está bien, está bien, está bien. ¿Sí? Perfecto. Recuerden que en el parcial ya nos estamos preparando para el segundo ejercicio del parcial. El segundo ejercicio del parcial va a decir especificar un algoritmo en pseudocódigo para el siguiente problema. El problema puede ser calcular el área de un círculo. ¿Sí? Y ustedes van a tener que escribir un algoritmo para calcular el área de un círculo. ¿Cuáles son los valores que le van a pedir al usuario? ¿O qué datos van a tener que ser ingresados en este algoritmo para calcular el área de un círculo? ¿Cuál? Radio. El radio, exactamente. Le vamos a tener que pedir el radio. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y qué más? ¿Qué decían por ahí? Colocar el signo pi multiplicado para obtener las respuestas. ¿Cómo lo podríamos colocar? Bueno, En el pseudocódigo vamos a silenciar a todos nuevamente. Y ahora, pi. y pi. Alguno decía que necesitamos el valor de pi. ¿Sí? Bueno, el valor de pi no es necesario que lo ingrese el usuario. La computadora lo puede conocer igual. Lo sabe. Es como en la calculadora que está el valor de pi en la calculadora científica de nuestro celular. Entonces, lo que haríamos es esto. Calcular área círculo. ¿Sí? Vamos a definir un algoritmo. ¿Cómo lo haría yo el algoritmo de calcular el área del círculo? Lo primero que tengo que hacer es escribir algoritmo y fin algoritmo. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que hago. Todo con mayúscula, algoritmo y fin algoritmo. El nombre del algoritmo, calcular área círculo, y luego lo que siempre escribimos es paréntesis que abre, que cierra, espacio, retorna vacío. Ahora empezamos con la definición del algoritmo. Dejo una sangría, para ello puedo presionar la tecla Tab, ¿sí? Con paréntesis, asterisco, asterisco, paréntesis, voy a escribir justamente un comentario. Este algoritmo calcula el área de un círculo. ¿Sí? Bueno, entonces, lo primero que podemos hacer es escribir un cartel
que le indique al usuario que se va a calcular el área de un círculo. Cálculo del área de un círculo. Es como para poner un cartel, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Pedirle que Declarar escriba las radio. variables. Los valores. Exactamente, las variables lo tendríamos que escribir antes. ¿Y qué variable vamos a declarar? Vamos a declarar Tipo real. la altura, el lado B y el lado A, real. ¿Tiene lados del círculo? Radio. Ah, un El círculo radio. no, Radio. no, quería el Radio radio. círculo. Y Pregunta, además del... Sí, ¿pi sería una variable también? pi en realidad es un valor constante. Bien, pero no lo Y declaramos el- como variable, sí. Sí, Y el a área. ver, lo podemos declarar también como variable, es decir, no es variable, es constante. En este caso, cuando es una constante, lo escribimos todo con mayúscula. Ah, listo. ¿Sí? Y Y además, el área. y el área, exactamente. En esta variable área, vamos a almacenar el resultado del cálculo del área. Le podemos poner área círculo también. Y bueno, queda mejor. Entonces, a ver, pi le vamos a asignar el valor ya, en estos momentos le asignamos el valor 3.14, ¿sí? Pero después en la computadora el valor de pi no es necesario declararlo. ¿Por qué? Porque es una constante que la vamos a obtener de una librería, que es la librería Math, ¿sí? La librería de matemática. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cálculo de un área de un círculo. Escribimos un cartel que diga, bueno, que se va a calcular el área de un círculo. Ahora le vamos a decir al usuario que ingrese ¿qué cosa? El radio del círculo. El área Claro. del círculo. El Que radio. ingrese digo. el radio, exactamente. Ingrese el radio de un círculo. Del círculo. ¿Sí? Y ahora, a continuación, vamos a leer radio círculo. Lo leemos el radio. ¿Necesitamos leer algún otro dato antes de calcular el área? Ajá. No, ya tenemos Pero, todo. profe, tengo una pregunta. Sí, adelante, pregunta. Al momento de cuando usted dice ingrese el radio del círculo y después dice que lea la variable radio círculo, ¿no se tendría que asignar el valor primero? ¿Asignar el valor a quién? ¿Asignarle el valor del escribir que dice ingrese el radio del círculo a la variable radio círculo? No, porque justamente esta primitiva de leer radio círculo permite que el usuario ingrese por teclado el valor de un radio y ese valor va a ir a radio círculo, es decir, se va a almacenar en la variable radio círculo. Radio círculo, leer radio círculo, lo que te permite es una instrucción de entrada, permite leer un valor que se escribe por teclado y ese valor va a ser almacenado en la variable radio círculo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Yo solo tenía la pregunta porque en programación generalmente se hace así, se agarra el valor y se lo asigna a una variable. Era solo para sacarme esa duda. En programación no se hace así. Cuando se leen los datos de un algoritmo, se hace así como lo estamos explicando acá. Hay una instrucción que permite leer los datos de entrada. No se asignan. Esto implícitamente tiene una asignación, pero no se escribe la asignación en el algoritmo. Bueno, Ok, perfecto. entonces, a área círculo sí le tenemos que asignar. Ahora sí aparece una asignación. Le tenemos que asignar el resultado del cálculo pi por radio al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo escribimos eso? Voy a poner el cuadrado. Lo escribimos tal cual lo escribí ahí. La tarde. Le pones el sombrerito. Va, no sé cómo se le dice, pero ahí lo tenés que poner el sombrerito para elevarlo al cuadrado. Sí, lo quería poner directamente
como un superíndice. Profe, en formato de texto puede poner directamente superíndice. Ah, bien, gracias. Format, exactamente. Texto, superscript. Ahí está. Bueno, y ahí escribimos el área de un círculo. Profe, Ahí en realidad calculamos el área de un círculo. Sí, escucho. ¿Qué pregunta? ¿Siempre se le va a pedir los valores de las variables al usuario o podemos asignarle también a algún programa los valores? Siempre le vamos a pedir al usuario que los datos de entrada los suministre el usuario. Porque por lo general, nosotros, viste que la semana pasada hablábamos de que un algoritmo resuelve una clase de problemas. La clase de problemas de este ejemplo es el cálculo de un área de cualquier círculo. ¿Sí? Porque si nosotros resolvemos un algoritmo para calcular el área de un círculo de radio 4, es un problema nada más, no es una clase de problemas. Bueno, el área, el círculo de radio, voy a poner acá, radio, mira, puedo poner así, el área de un círculo es, esto entre comillas dobles, más área círculo. Esta es la forma más sencilla. Este escribir muestra un cartel, que es el cartel que todo lo que está escrito entre comillas dobles va a aparecer igual en la salida, y a continuación el resultado de nuestro cálculo que fue almacenado en la variable área círculo. Voy a ver si le puedo quitar el espaciado. Bueno. Vale, no lo puedo calcular. No lo puedo quitar. No quiero perder tiempo tampoco, porque después, si no, las grabaciones quedan muy largas. Bueno, ahí tenemos el algoritmo. ¿Profesor? Sí. Escucho. Le iba a preguntar. ¿Pregunta? Perdón, tenía un doble acá. Le iba a preguntar sobre las variables, si se pueden inicializar antes de ser utilizadas o si sí o sí se tienen que inicializar arriba del todo, como al principio del algoritmo. Después de ser declaradas las variables, es conveniente inicializarlas. Es una buena práctica de programación, al menos eso lo vamos a dejar para el código Java. ¿Sí? No es necesario que lo hagan acá en el algoritmo, porque no conocemos el valor inicial. Sería innecesario hacerlo a nivel de algoritmo. Sí es importante que lo hagan en Java. Es una buena práctica de programación que las variables sean inicializadas antes de ser utilizadas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo, profesor. Sí. ¿Cómo coloca usted las flechas? Las flechas se colocan hacia allá, apuntando a la variable que va a recibir el valor. ¿Cómo se lee este cálculo? Este cálculo se lee así. Primero evalúo la expresión que está escrita a la derecha de la flecha. A la derecha de la flecha dice pi por radio de círculo al cuadrado. Se evalúa esa expresión que está escrita a la derecha de la flecha y el resultado de esa evaluación, ¿sí?, se lo asigno a la variable que está a la izquierda de la flecha. Esa es una pregunta también de parcial o de final. ¿Cómo se evalúa una asignación? La evaluación de una asignación está escrito también en el apunte que ustedes tienen que leer. En la parte de asignación. ¿Qué podemos encontrar acá a la derecha de una flechita de asignación? Podemos tener una expresión, como en este caso, esta expresión combina una constante, que es la constante pi, con operaciones aritméticas, elevar al cuadrado, multiplicar, y algunas otras variables. O a la derecha de la flechita de asignación puede haber un valor, el valor 8, si le quiero asignar 8 a área de círculo. Pueden ser distintas cosas, generalmente son
literales, es decir, valores particulares, puede ser una variable o puede ser una expresión compuesta por literales constantes, variables y operaciones aritméticas. Siempre el resultado de esa evaluación me tiene que arrojar un valor donde ese valor sea compatible en tipo con el tipo de dato del área al cual le voy a asignar el valor. Esta variable área círculo es de tipo dato real. Entonces, el resultado de esta expresión tiene que ser un real. Si el resultado de esa expresión me da verdadero, y yo le quiero asignar verdadero a una variable que es de tipo real, estamos mal. El programa va a alargar un error en tiempo de ejecución, ¿sí? Es más, no va a permitir ni siquiera ejecutarlo, porque esos errores se detectan ya antes de ser ejecutados. Y eso lo vamos a ver hoy. Bueno, volvemos entonces a nuestro apunte, ¿sí? Y estábamos acá. Y hablamos de una traza. La traza me permite verificar justamente si ese algoritmo que yo escribí está bien escrito o no. Para eso se hace una tabla. Ustedes en el ejercicio 2 del parcial, además de escribir un algoritmo, se les va a pedir realizar una traza con determinados valores. Y ustedes van a tener que construir esa tablita que representa la traza, incluyendo tantas columnas como variables tenga el algoritmo y agregando una columna final cuyo rótulo diga salida. Y en esa tablita ustedes van a simular la ejecución del algoritmo que ustedes especificaron en el parcial y van a simular una ejecución con determinados valores que nosotros le vamos a indicar. Por ejemplo, para imaginarnos el segundo ejercicio del parcial. Nos vamos a imaginar en función de lo que tenemos. Supongamos que el ejercicio 2 dice especificar un algoritmo en pseudocódigo que permita al usuario calcular el área de un círculo. De un círculo. 2. Este es 2.1, 2.2. Realice una traza de su algoritmo con los valores 4.5, con un radio, con un valor del radio del círculo de 4.5. Entonces ahí está. El primer ejercicio es el problema, ¿sí? El segundo ejercicio es especificar un algoritmo y realizar una traza. Ya fíjense cómo nos vamos preparando para el parcial de principio de mayo. Bueno, y ahora comenzamos con la implementación en Java, ¿sí? Este mismo algoritmo que nosotros acabamos de escribir acá en pseudocódigo, ¿sí? Se puede implementar en Java, ¿sí? Acá dice especificar un algoritmo en pseudocódigo. Entonces el algoritmo lo tenemos que escribir en pseudocódigo. Ejercicio 3, implementar el algoritmo del punto 2 en Java. Y ahí lo escribirían en Java, que es lo que vamos a aprender ahora, hacerlo en Java. Es decir, que estos mismos constructores que nosotros detallamos en el esqueleto de lo que va a ser el programa, el esqueleto es el algoritmo, el conjunto de primitivas que declaran precisamente qué debe ser hecho para calcular el perímetro de un rectángulo, ahora lo vamos a llevar a Java. Vamos a ver primero, por ejemplo, cómo declaramos variables de tipo entero, real, lógico y carácter. Acá en el apunte hay un video de la implementación en Java, pero yo les recomiendo que hagan y sigan el último video que dice primera implementación en Java. Esto lo vamos a hacer ahora, en esta hora, pero fundamentalmente
vamos a ver primero las partes, ¿sí? Es decir, ¿cómo vamos a declarar, por ejemplo, una variable de un tipo de dato real, entero, lógico, carácter? En lugar de escribir real, lo que nosotros vamos a escribir es el tipo de dato double, ¿sí? Double, en realidad, o doble en inglés, es un tipo de dato real. En el caso de entero, vamos a escribir int, int, de integer, ¿sí? Es la palabra que tiene Java para decir, bueno, una variable es de tipo entero. Hay 4 tipos de enteros y 2 tipos de reales. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Por ahora, sepamos que para real siempre vamos a utilizar double y para enteros vamos a utilizar int. Para los valores lógicos, utilizamos la palabra reservada boolean, que es el tipo de dato que admite 2 valores, verdadero y falso, que son true y false en Java. Y el tipo de dato carácter se escribe con la palabra reservada char, en el caso de Java. Y hay otro tipo de dato que lo vamos a utilizar más adelante, que es de tipo de dato texto, que es el tipo de dato string, que comienza con la S en mayúscula. Fíjense que los otros tipos de datos, double para real, int para entero, boolean y char, se escriben todo con minúscula, ¿sí? En Java, cuando escribamos un programa en Java, la sintaxis es fundamental, porque si nosotros cometemos algún error sintáctico, por ejemplo, queremos escribir double, que es el tipo de dato real, en mayúscula, y no lo va a reconocer Java. Entonces la sintaxis es fundamental, ¿sí? Bueno, vamos a poder utilizar operadores y operandos, ¿sí? Son los operadores generalmente que conocemos, ¿sí? Con los enteros y con los reales vamos a poder utilizar el por, la división, ¿sí? Con los enteros vamos a poder utilizar el módulo, ya vamos a ver cuál es el módulo, que nos permite calcular el resto de la división entera, la suma, la resta. Vamos a poder utilizar operadores relacionales como mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, igual igual, para comparar si un elemento es igual a otro. O los operadores lógicos. ¿Ustedes ya vieron en álgebra la tablita de AND y del OR? No, todavía no. ¿No vieron? Sí, sí vimos, vimos en lógica. Ya lo vieron en Entonces, lógica. Bueno, no hay que faltar las clases de álgebra, ¿eh? Esas son imperdibles, las clases de álgebra. Cuanto más inviertan tiempo en álgebra, mejor les va a ir en la carrera, ¿sí? Así que a las clases de álgebra hay que tenerle mucho, hay que ir siempre y hay que seguirlas y hay que estudiar todo lo que les digan en álgebra. Las tablitas del AND y del OR, ¿sí? Y del NOT, ¿sí? Bueno, también se van a utilizar mucho justamente en informática. El AND se va a escribir como doble ampersand, el OR como doble pipe y el NOT con el signo de admiración. Esto ya lo vamos a ver y vamos a hacer algunos algoritmos sencillos empleando las tablitas de el AND, OR y NOT. El AND es verdadero si ambas preposiciones son verdaderas, ¿sí? Y bueno, ya las vamos a repasar. Pero se pueden utilizar operadores aritméticos de comparación. Las expresiones van a combinar variables, van a combinar también valores literales, un valor particular, 8 por ejemplo, ¿sí? Es un literal de un entero. Y bueno, ¿cómo vamos a escribir la declaración de variables? ¿Sí? En pseudocódigo escribíamos entero con mayúscula, edad. ¿Cómo lo vamos a escribir ahora en Java? Vamos a escribir el tipo de dato entero, int, espacio, el nombre de la variable, edad. Y finaliza toda instrucción de Java con un punto y coma. Esa instrucción que tengo resaltado ahí en pantalla permite declarar la variable edad de tipo entero. A continuación tenemos declarado una variable sueldo de tipo real, porque el tipo de dato es double, que vamos a utilizar esa palabra reservada para real, es un tipo de dato, double. La variable sueldo indica que el sueldo es real y finaliza con un punto y coma.
Sexo, ¿sí? Bueno, está declarado como booleano. Acá está pensando en un sexo binario, pero en realidad estaría mal, ¿no? Bueno, sexo acá asume dos valores, verdadero o falso. Tenemos que ver después qué representamos con verdadero y qué representamos con falso. Y termina con un punto y coma. Primera vocal, que es de tipo char, es de tipo carácter. Es decir, que esta variable va a poder almacenar una vocal. Esa vocal es un carácter, A, E, I, O, U, ¿sí? En realidad, esta variable permite almacenar cualquier carácter. Después tenemos que verificar que ese carácter que almacenamos sea una vocal, que sea A, E, I, O, U. Bueno, entonces, estos son ejemplos de declaración de variables. Y acá le estamos asignando valores a la variable. Por ejemplo, a la variable edad le asignamos el valor 23. ¿Esto cómo lo escribimos en pseudocódigo? Con una flechita. Acá estamos viendo, estamos aprendiendo hoy ya Java, ¿sí? Bueno, en Java las asignaciones se escriben con un signo igual. Esto significa, le asigno el valor 23 a la variable edad. No tenemos que leer ahora la asignación como la leíamos habitualmente durante toda la secundaria. La asignación, en realidad en una ecuación, tiene un significado, ¿sí? Pero la asignación, en este caso, el signo igual, tiene otro significado en un lenguaje de programación. En una ecuación matemática significa que dos términos están igualados, ¿sí? Que tienen igual valor, el término de la derecha y el término de la izquierda de un igual. Pero el significado ahí es el igual de una ecuación. Acá no estamos hablando de ecuaciones. Esto es una instrucción. Todas las instrucciones terminan con punto y coma. Esta instrucción dice, el valor 23 lo voy a almacenar en la variable edad. Esta instrucción dice, el valor 1500,50 es el sueldo de una persona, en dólares, por ejemplo. $1.500 con 50 centavos de dólar. Sexo tiene asignado el valor true. Primera vocal tiene asignado el valor A. Bueno, acá hay un error, también lo tengo que corregir. A debería ser encerrada entre comillas simples, porque los caracteres se encierran entre comillas simples. Entre comillas dobles almacenamos cadena de caracteres. Bueno, y acá también es posible en Java declarar una variable y asignarle un valor. Por ejemplo, año de nacimiento es una variable de tipo entero al cual se le asigna el valor 1982. Año actual, dice acá, es un entero que se le asignó el valor 2007 y acá a la variable edad le asignamos el resultado de la resta de año actual y año de nacimiento. Acá en realidad, bueno, esto es un atajo. En esta instrucción se están haciendo dos cosas, declarar una variable y asignándole un valor. Bueno, y la entrada y salida, ¿cómo la vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar para la entrada y para la salida, recuerden que la entrada en pseudocódigo se escribe leer y la salida en pseudocódigo se escribe escribir, leer y escribir tanto con mayúscula, sin dejar espacio entre la palabra y el paréntesis que abre. ¿Cómo lo vamos a hacer en Java? Todos los de escribir se van a reemplazar por system.out.print o system.out.println. Son las dos alternativas. El println escribe lo que haya que escribir por pantalla y salta de línea. En cambio, el print sin el ln es de line, print solo, sin ln, escribe lo que nosotros queremos escribir y no salta de línea. El cursor va a continuar haciendo la siguiente instrucción o ejecutando la siguiente instrucción a partir del siguiente carácter luego de haber terminado de escribir. Eso ya lo vamos a ver también en Java. Y en el caso de leer, ¿sí?, vamos a utilizar diferentes funciones, ¿sí? NextInt, ¿sí?, va a permitir leer un entero, NextDouble va a permitir leer un real, NextBoolean va a leer un booleano y Next.char0 va a permitir leer un carácter.
Todas esas funciones que están acá, las vamos a ir viendo de a poco en el trabajo práctico 2, parte 2. ¿Sí? Yo me estoy anticipando en la teoría porque la teoría siempre va más adelante que la práctica, ¿sí? Un poco más adelante, ¿no? Pero todas estas funciones necesitan de un objeto de tipo escáner. Siempre en nuestro programa vamos a declarar un objeto que va a tener un nombre, por ejemplo SC, pero puede tener otro nombre, cuyo tipo de dato es escáner, ¿sí? Y declaramos ese objeto y creamos un objeto de esta forma. Esta instrucción siempre va a aparecer igual, nada más que el nombre de ese objeto puede ser diferente. Ahora bien, ese nombre, digamos, de ese objeto de tipo escáner, se tiene que declarar haciendo uso de una clase que se llama scanner, ¿sí? Una vez que hemos declarado un objeto de la clase scanner de esta forma, luego vamos a poder escribir sc.next, paréntesis que abre y que cierra, .charat0, y eso nos va a permitir leer un carácter, ¿sí? Acá hay, en este tema, comienza toda la sintaxis de Java. Y la sintaxis es un tanto engorrosa, ¿sí? Es un tanto engorrosa y hasta que ustedes se encuentren más confiados a través de la práctica, es decir, la práctica les va a otorgar confianza para poder recordar el nombre de cuál es la función que me permite a mí leer un entero, cuál es la función que me permite a mí leer un real, cuál es la función que me permite leer un valor lógico y cuál es la función que me permite leer un carácter. La estructura básica de un programa es como la que se muestra acá y está en la sección 7.9. A la derecha, a la izquierda van a ver el algoritmo escrito en pseudocódigo y a la derecha van a ver el programa Java. Primero lo vamos a ver así simplemente en esta transparencia, en esto que estoy proyectando, que es el apunte, pero después vamos a abrir el NetBeans y lo vamos a hacer en NetBeans para ver cómo se haría esto en NetBeans. Fíjense, lo que dice el nombre del algoritmo está todo incluido en un algoritmo que se denomina main. Main en inglés significa principal. El algoritmo principal va a contener nuestros algoritmos, ¿sí? El comentario lo tengo que escribir acá al comienzo, ¿sí? ¿Cómo hago para escribir un comentario? Por ejemplo, acá hay un comentario que dice parte principal del programa, declaración de variables. Para escribir un comentario que ocupe una línea, tengo que empezarlo con 2 barras al comienzo. Todo lo que se escribe después de las 2 barras es un comentario. Acá hay declaradas 3 variables, lado menor, lado mayor y perímetro de tipo real. Eso se declara de esta forma. Double, lado mayor, lado menor, perímetro. Punto y coma al final. Separamos cada una de las variables, que son del mismo tipo de dato, por comas. Y al comienzo de la línea escribimos el tipo de dato, que es double. Double es el tipo de dato que vamos a utilizar para representar los reales. Acá estamos declarando un objeto que es de tipo scanner, ¿sí? Y antes de hacer esa declaración, tengo que importar la clase scanner, ¿sí? Hay una línea que vamos a tener que agregar al comienzo de nuestro programa que diga import java.util.scanner, punto y coma. Eso me permite importar una clase que es de tipo que se llama scanner. Scanner lo que nos permite es hacer las lecturas desde el teclado y también nos permite, fundamentalmente las entradas de datos, nos permite leer los enteros y demás. Donde dice escribir acá, escribir ingresa el valor del lado menor, en Java se escribe el escribir como system.out.println y entre paréntesis vamos a escribir el cartel, escrito entre comillas dobles, que dice calcula el perímetro de un rectángulo. Punto y coma al final. Esto que yo estoy resaltando acá en azul es el equivalente en Java de la primitiva, esta que está acá en pseudocódigo.
¿Cómo hacemos ahora la lectura de la variable lado menor, que dijimos que el lado menor es un real? Lo hacemos así. Al lado menor. Bueno, acá intercambié las lecturas. Primero leí el lado mayor, ¿sí? Al lado mayor le asigno sc.nextDouble, que es la función que me permite leer un real. Y se lo asigno a la variable lado mayor. Y acá también hice un escribir ingresa al lado menor, y leí en la variable lado menor, le asigno lo que el usuario está escribiendo por teclado, porque recuerden que SC es un objeto de tipo escáner que me permite tomar el flujo de entrada que viene por teclado. Por eso escribo sc.nextDouble, paréntesis que abre y que cierra. Una vez que leí los dos valores reales, calculamos el valor de la variable perímetro como le asignamos a perímetro lado mayor por 2 más lado menor por 2. Y finalmente mostramos un cartel que dice el perímetro es perímetro. Preguntas. Activen el micrófono y me preguntan. Profe, pregunta. Sí. ¿Para qué sirven las llaves? ¿Para qué sirven las llaves? Ahora lo decimos. Bueno, hay muchas cosas en este programa que vamos a ir viendo con el tiempo. El algoritmo que nosotros declaramos, que acá se llama calcular perímetro, va a estar contenido en un método que se llama main, un método main. Y fíjense que al comienzo dice public static void. De eso, lo único que podemos decir es que main es un método público, es un método estático y no retorna nada. Void significa que no retorna nada. Es un método público estático. Y después del método, del nombre del método, hay unos paréntesis que dicen string, corchete que abre que cierra, args. Siempre el método main se escribe de la misma forma. Las llaves, que es tu pregunta, hay una llave que abre acá y que cierra al finalizar el método main. Está acá. Esta llave cierra esta llave que abre acá. En este caso, las llaves lo que delimitan o comprenden es el cuerpo de las instrucciones que componen el método main. ¿Sí? Las llaves encierran cada una de las instrucciones del método main. Yo acá les había dicho que el algoritmo tiene una sangría o espaciado antes de cada primitiva, ¿sí? Esa sangría lo que está representando es el cuerpo del algoritmo. Bueno, acá las llaves están encerrando el cuerpo de las instrucciones del método main. Y esta otra llave lo que encierra son todos los métodos contenidos en la clase primer programa. Nuestro método main va a estar incluido en una clase. El nombre de la clase se lo vamos a asignar nosotros, ¿sí? Cuando creamos ese algoritmo. Ya lo vamos a ver ahora en ejecución. Pero la clase encierra con llaves cada uno de los métodos contenidos en esa clase. Y el método main encierra con llaves a cada una de las instrucciones del programa principal o programa main. Las instrucciones terminan en un punto y coma. Siempre vamos a hablar, a nivel de algoritmos, de pseudocódigo. El algoritmo contiene primitivas o directivas de cómo se debe realizar algo. Esas primitivas o directivas son precisas. En el caso de Java, hablamos de instrucciones. Son las instrucciones que se tienen que ejecutar para alcanzar también un objetivo, que es el objetivo del programa main, o del programa principal. Muy bien, dicho esto, vamos a recrear este mismo algoritmo, lo vamos a hacer en pseudocódigo.
eso que vamos a hacer ahora a continuación, lo tienen también en este video para que ustedes lo puedan seguir y parar y hacerlo con su programa NetBeans, ¿sí? Con su NetBeans. Entonces ahora, bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta más antes de ver NetBeans. Profe, Sí. si yo tengo una consulta sobre el tema de, o sea, sería la traza, sobre el de la traza. Sí. Que ahí, por ejemplo, cuando hay una variable como pi que es constante, ¿se expresa igual en la traza? Y en la traza puedes poner una columna que diga pi y esa constante va a asumir un solo valor. Un valor es constante cuando en realidad, por ejemplo acá, que teníamos la traza, ¿no? No teníamos la traza, pero habíamos declarado una constante, que era pi. Y por ser constante tiene un valor fijo, ¿sí? No puede cambiar su valor. Es decir, que en la traza tú vas a ver una columna que diga pi y el valor 3.14 cuando fue asignado. Y después no tiene ningún otro valor. En cambio, las variables pueden asumir un valor 8 y después 9 y después 10, distintos valores. Las variables, las constantes, siempre las escribimos con mayúscula y asumen un único valor, el cual es inalterable en el transcurso del programa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo dos preguntas muy cortas con respecto a la sintaxis de Java. Sí. Primero, lo de la separación de strings en comillas dobles y caracteres a solas en comillas simples, ¿es una convención o es porque así se maneja el lenguaje? Es porque el lenguaje de programación tiene esa sintaxis. Cuando es cadena de caracteres, lo encierra entre comillas dobles, ¿sí? Y cuando es un solo carácter, entre comillas simples. Ok, y después, usted sigue utilizando el término, no sé si es módulo, creo que es módulo lo que dijo, me olvidé la palabra exacta, pero ¿hay alguna diferencia entre una función y un módulo o son lo mismo desde el punto de vista de lo teórico? A ver, en Java a veces se emplean diferentes términos. En Java, por ejemplo, puedes hablar de métodos, generalmente en Java. Pero a nivel de pseudocódigo, nosotros vamos a distinguir el algoritmo de los módulos. Lo vamos a distinguir más adelante. ¿Por qué? Porque este algoritmo hoy en día tiene unas pocas líneas. Pero cuando el algoritmo tenga muchas líneas, ya no nos va a convenir definir el algoritmo con muchas líneas. Vamos a tener que particionar el problema en diferentes módulos. Entonces, este algoritmo va a llamar a otros módulos. Eso lo vamos a ver cuando veamos este tema, modularización. Pero falta para eso. Es uno de los últimos temas de la materia. Esto Profe, es... igual eso no fue exactamente lo que pregunté. Creo que me expresé mal yo sin querer, mil disculpas. A ver. Era si había una diferencia entre las funciones que se usan en otros lenguajes, porque son lo mismo, pero se nombran diferentes. Quería preguntar si una función y un módulo o método son lo mismo. Por ahora solamente pensamos en los constructores que estamos asignando. Pensá que Java tiene métodos. Con eso es suficiente para no complicarle la vida al resto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería consultar qué requisitos tiene que tener una compu para poder usar NetBeans, porque yo lo instalé y la computadora parece un ventilador de lo que procesaba. Bueno, en la práctica van a enseñar alguna otra forma de ejecutar algún trozo de código en Java a partir de alguna página web, ¿sí? Sin instalar NetBeans. Pero es necesario que ustedes tengan tarde o temprano acceso a un IDE. Un IDE es un entorno de desarrollo en el cual poder escribir código Java. Bueno, también están los laboratorios. Son 3 laboratorios, a la mañana y a la tarde. A la mañana creo que tenemos 2 y a la tarde tenemos 3, si no me confundo. En los laboratorios van a poder utilizar computadoras. No obstante,
si bien, como les dije, en la práctica van a utilizar una página web que les va a permitir ejecutar código Java, bueno, eso es una alternativa transitoria, porque es necesario que ustedes tengan NetBeans instalado en la computadora de su casa, en lo posible, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo, profe, quería consultar el tema de la ñ. ¿Por qué no la puso en una variable ahí? Generalmente utilizamos, o sea, a veces no se puede escribir y bueno, hay que ver también la versión del lenguaje, quizás ya lo permite, pero en algunas versiones de Java no lo permitía, entonces por costumbre a veces ponemos, en lugar de la ñ, ponemos NY. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Voy a compartir ahora entonces NetBeans. Y ahora lo que vamos a hacer es, lo están viendo ya, ¿no? Sí, profe, se Sí, ve. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, primero vamos a hacer el mismo ejercicio de recién, ¿sí? Y después vamos a ver, no voy a prometer nada porque después ya veo que no me alcanza el tiempo. New Project, es lo primero que tenemos que hacer. Una vez que instalamos NetBeans, a ver, si no lo tienen instalado, a ver, no se preocupen. ¿Por qué? Porque la propuesta de la materia es que hasta el martes que viene hay que resolver el práctico 2 parte 1, que es todo pseudocódigo. A partir del martes que viene va a haber un práctico 2 parte 2, que ahí comienzan tal vez con Java. Entonces esto es teoría en forma anticipada, ustedes pueden ir instalando NetBeans, ya les van a decir en la práctica desde dónde descargar NetBeans. Ahora vamos a ver cómo usarlo. Yo abriría, una vez que está instalado NetBeans, y hago clic en File y hago clic en New Project. Y acá aparece una ventana en la cual tengo que seleccionar un proyecto de una aplicación Java. Y acá abajo dice Next, presiono Next, acá va a aparecer un nombre, ¿sí? Le vamos a cambiar el nombre, calcular perímetro le vamos a poner. Es el nombre del proyecto y luego simplemente presionamos el botón Finish, de finalizar. Y lo que va a hacer Java es crear toda una estructura cuya estructura, digamos, se ve acá reflejada a la izquierda, y acá aparece un programa que dice calcular perímetro.java. Lo primero que vamos a hacer es entender esta estructura generada. Acá hay una instrucción que dice package, calcular perímetro, punto y coma. Acá se define la clase. Acá está la llave que abre. Acá hay un método main que dice public static void main, tal cual lo habíamos visto recién en el apunte, una llave que abre y una que cierra. Y acá hay un comentario que dice to do, code application logic here. Es decir, ahí tiene que estar la lógica de la aplicación o del código de la aplicación. ¿Sí? Acá tenemos que escribir algo, ¿sí? Bueno, esta es un comentario, porque aparece en grisado. Todo lo que aparece en gris es un comentario. Yo podría quitar todos esos comentarios y no alteran nada. Acá Java me pone que el autor es el nombre del usuario, le voy a poner mi nombre, Luis. Y acá hay un comentario, también un comentario, y acá se puede dejar otro comentario. Si hay un comentario que va a ocupar una línea, lo escribo con esta sintaxis. El comentario comienza con dobles barras, ¿sí? Pero si ocupa más de una línea, esta es una línea de comentario. Esta es otra. Fíjense que cuando yo presiono Enter, automáticamente va agregando Java unos asteriscos. Todo lo que esté escrito de esta forma, con esta sintaxis, barra invertida, 2 asteriscos, y después por cada línea comienza con un asterisco y finaliza con asterisco barra, es un comentario. Es una forma de escribir un comentario que ocupa múltiples líneas. Esta es una línea de comentario y esta es otra.
este comentario ocupa varias líneas. ¿Sí? En cambio, acá puedo poner este comentario ocupa una sola línea. Esa es la forma de escribir un comentario de una sola línea o de múltiples líneas. Entonces yo lo que voy a hacer es, este comentario lo voy a recortar, lo voy a pegar acá con un copy-paste y acá voy a poner este algoritmo o programa, este programa, porque ya estamos en Java, este programa calcula el perímetro de un rectángulo. El comentario no altera en nada la ejecución del programa. El usuario ingresará el valor del lado menor y el lado mayor. Y el lado mayor. Sí. ¿Qué versión de Java necesitamos tener instalada? Eso, en la instalación, ya les van a decir cómo descargar el NetBeans y eso lo descarga todo NetBeans. Ahí lo van a explicar en la práctica. Bueno, gracias. Entonces acá pusimos un comentario, ¿sí? ¿Qué vamos a definir ahora? Ya después del comentario, ¿qué tenemos que hacer? Definir las variables. Claro, ¿cuáles eran las variables y de qué tipo de dato son? En caso del rectángulo, Sí. el lado largo, el Ajá. lado Base menor, por altura, ¿no será? Sí, pero se escribe como lado mayor y y lado con menor. double, con el double. Con double, listo. sí. Es de tipo real, o sea que vamos a utilizar el tipo de dato double. Double, lado menor es una, lado mayor es otra, perímetro. Perímetro. Punto y coma al final. ¿Qué pasa si yo escribo acá otra variable? Y me olvidé el punto y coma acá. Fíjense que me está marcando un error Java y me tengo que acostumbrar a leer los errores en inglés. Fíjense, yo me paro arriba de este icono rojo y dice punto y coma expected. Y dice punto y coma lo encerró entre comillas simples. Es que se espera un carácter que sea un punto y coma, porque todas las instrucciones, a excepción de los comentarios, tienen que terminar con punto y coma. Si yo acá escribí double sin la U, fíjense que hay un error y me dice, no puedo encontrar el símbolo. El símbolo es doble. No lo puedo encontrar. Bueno, ahí me tengo que dar cuenta que lo escribí mal. Si yo escribí el tipo de dato correcto, lo va a pintar en azul, Java. Todas las palabras reservadas escritas en Java, public, class, static, void, double, int, char, boolean, son todas palabras reservadas y hay que escribirlas empleando la misma sintaxis. La sintaxis tiene que ver con la forma en la cual escribimos nosotros las cosas. Por ejemplo, en Java, todas las instrucciones terminan con punto y coma. Eso es una regla sintáctica. Y las reglas sintácticas las tenemos que respetar. ¿Sí? Una vez que hemos declarado las tres variables, lo que tenemos que hacer ahora, por ejemplo, es... ¿Qué sería? Mostrar algo por pantalla. ¿Qué le podemos mostrar al usuario por pantalla? Un cartel que diga qué cosa. Ingresa el lado mayor. El lado mayor. Ingresa el lado mayor. Bueno, los escribimos así. System.out.println y entre paréntesis y entre comillas, ingrese el lado mayor. Punto y coma. Y ahora le voy a asignar al lado mayor, le tengo que asignar la lectura de ese valor que va a ingresar por teclado. Entonces, para eso, no queda otra que vamos a tener que definir un objeto de tipo escáner. SC lo vamos a tener que declarar y para leer un double es next double. Paréntesis que abre y que cierra, punto y coma. Pero acá me está diciendo un error. Dice no puedo encontrar la variable SC.
Claro, no la declaré, la tengo que declarar. Esta variable la tengo que declarar de tipo scanner. SC es una variable de tipo scanner, al cual le voy a asignar el valor de scanner y entre paréntesis system.in. Esta declaración es siempre igual, ¿sí? Lo único que pueden cambiarle es el nombre. Puede ser que el objeto se llame S o SC. Pero igual acá me marca un error. Me dice no puedo encontrar la clase scanner. Cannot find symbol scanner. ¿Por qué? Porque me falta importarla. Acá pongo import java.util.scanner. Ahí importé. Cuando importé la clase scanner, con esa instrucción import espacio java.util.scanner, ahí lo que hago es poder utilizar la clase scanner y ahora ya no me da error. Esta instrucción de importar la clase scanner se la tienen que acordar de memoria. Esta declaración de una variable de tipo scanner, empleando también este constructor new, se lo tienen que acordar también de alguna forma, memorizarlo. Después se van a acostumbrar a hacerlo habitualmente. Una vez que leímos el valor del lado mayor, podemos hacer lo mismo leyendo el lado menor. ¿Para eso qué hago? Copio las dos líneas, control C, control V me permite copiar y repetir la línea como hacemos en Word, ¿no? Control C, control V. Ahora reemplazo menor, ingreso el lado menor y leo en el lado menor el valor de un real. Hasta ahora lo que estoy haciendo es lo mismo que tenían las primitivas del algoritmo, las estoy escribiendo en Java. Luego le voy a asignar a perímetro. Acá podría poner, por ejemplo, un comentario que diga zona de declaración de variables. Esto es innecesario, pero se los voy a poner para que ustedes distingan que acá declaré variables, acá comenzamos con la zona de entrada de datos, que son los datos que necesito para realizar cálculos. Esta es la zona de cálculo. Voy a calcular el perímetro. A perímetro le voy a asignar 2 multiplicado lado mayor más 2 multiplicado por lado menor. Punto y coma. Y después, finalmente, voy a mostrar el resultado. Para eso copio esa línea y voy a escribir un resultado que diga el perímetro es, y dejo un espacio entre la S y las dobles comillas. Es más perímetro. Bien. Y ahí terminé. Entonces, sí, te escucho. Sí, ¿por qué se pone el más? El más es porque, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque en este cartel, es solamente el cartel. Todo lo que está escrito entre comillas dobles, que Java lo muestra en color naranja, va a aparecer textualmente como está escrito entre comillas dobles. Pero esto que estoy mostrando por pantalla incluye un cartel, que es lo que está escrito entre comillas dobles, y a continuación queremos que también se agregue el valor contenido en la variable perímetro. Entonces, son como dos argumentos, dos cosas que quiero mostrar por pantalla. Un cartel más el valor contenido en una variable. Bien, y tengo bien. que separar estas dos cosas por el signo más. El signo más acá en realidad permite concatenar cosas, esas dos partes. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Profe. Bueno, Sí. Sí, te escucho. Para hacerlo más simple, no sé si es por ejemplo, en vez de poner perímetro, puedo poner P1 y ahí poner el igual y todo el resultado. Porque me imagino haciendo algoritmos más grandes que sea un chorizo enorme, se va a hacer. En lugar de poner perímetro, poner P1. Sí, para hacerlo más simple. ¿Está bien igualmente o va, es por preguntar nomás? No. A ver, no se confundan en preguntar y si yo le digo que no, no piensen que en realidad no es, uy, no, lo estoy retando. Para nada. Estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, en realidad en este caso la respuesta es no. Porque si fíjense, primero distingamos esto. Fíjense que cuando ustedes separan una variable,
automáticamente Java les pinta las ocurrencias de esa misma variable en otro lado. Me paro en el lado mayor y veo dónde Java me pinta todas las ocurrencias del lado mayor. Pero ¿qué pasa si yo le pongo a perímetro el nombre P1? En función de lo que dijimos hoy en la clase de hoy. ¿No lo reconoce? No, ese no es un problema. Lo reconoce. Le pongo P1. Más cortito. No van a saber a qué se refiere. No sabemos a qué nos referimos. Ese es el problema. Tenemos que poner nombres de variables significativos, respetando la notación infy caps. Y la estamos respetando. ¿Es un nombre significativo? Es un nombre que me otorga un significado. Yo leo P1 y P1 no significa nada. En cambio, leo perímetro y sé que me estoy almacenando en la variable perímetro el perímetro que quiero calcular. ¿Sí? Por eso siempre les digo, todos los años les digo lo mismo. Ustedes el día de mañana, como licenciados, también pueden llegar a tener que programar. ¿Sí? No es la única tarea que hace un licenciado, hay otras tareas. Pero una de las tareas más recurrentes es la programación. Cuando ustedes programen, no pueden codificar ese algoritmo introduciendo nombres de variables que solamente entienden ustedes y que el resto no va a poder interpretar. Tienen que dejar una buena huella en los lugares donde trabajen y van a tener que documentar bien, escribiendo el objetivo de ese algoritmo y escribiendo nombres de variables que sean significativas. Entonces, si bien Java acepta el nombre P1, no es conveniente asignarle el nombre P1. Hay que asignar nombres de variables significativos. Bueno, y ahora volvemos a relacionar un tema que vimos antes. Dijimos que los algoritmos tienen una especificación, que es una entidad estática, ¿sí? Esa especificación es el pseudocódigo o son este conjunto de líneas o instrucciones, donde cada una de estas líneas son distintas instrucciones. Ahora, esta es una entidad estática. De hecho, esta entidad estática se almacena, ¿sí?, en un .java, en un archivo .java. ¿Sí? Lo podemos grabar. Siempre es importante ir grabando. Eso también es otra cosa. 5 líneas o 3 líneas, grabo. ¿Sí? La opción para grabar también es control S. Vieron que acá, al lado de cada comando, aparece un conjunto de teclas que si se escriben, si se presionan en simultáneo, control y la letra S, te permite grabar. Y eso te permite un atajo para no tener que ir a hacer clic en File y clic en grabar. Siempre hay que ir grabando porque les va a pasar en el transcurso de la carrera que muchas veces se les va a cortar la luz y lo que estaban escribiendo y programando se perdió. Y no hay nada más tedioso que volver a escribir algo que nosotros ya escribimos. ¿Sí? Entonces siempre hay que grabar. Bueno, esta es una entidad estática. Está escrita y está almacenada en un archivo que es un archivo cuya extensión es .java. Pero podemos ejecutarlo, porque este es un programa y la idea es ejecutarlo. Nuestros primeros programas van a ser sencillitos y su ejecución la vamos a ver en una salida o consola. Fíjense que arriba hay un botón que es un triángulo verde que está en esta forma y que cuando nosotros nos posamos sobre este icono aparece un mensajito que dice Run Project, calcular perímetro, y entre paréntesis F6. Hacemos clic en él y nos permite ejecutar. Y acá ingresamos. Dice, acá se está ejecutando, dice Run. Run se está ejecutando, se empezó a ejecutar. El cartel primero que pusimos, ingrese el lado mayor, 2.5. No recuerdo si era punto o coma, ahora lo vamos a ver. Bueno, ahí falló, no es punto, es con coma. Entonces lo volvemos a ejecutar. Ingresa el lado mayor, 2,5. Ingresa el lado menor, 1,5. El perímetro es 8.0. El tiempo que utilizó son 9 segundos en contestar.
esto. En realidad, 9 segundos porque incluye también el tiempo que yo perdí en el ingreso de datos. Esta es una ejecución. Lo puedo volver a ejecutar. Ingresa el lado mayor, 5,1. Ingresa el lado menor, 2,3. El perímetro es 14,79 periódico. ¿Sí? Cada una de estas es una ejecución. La ejecución. Y esto en realidad es la salida. Output es la salida. En este caso la salida es por pantalla. Ustedes van a desarrollar durante mucho tiempo algoritmos que se van a ejecutar en pantalla. Pero el día de mañana estos algoritmos van a interactuar con ventanas, ¿sí? Ventanas con diferentes interfaces, ¿sí? Y los resultados se van a mostrar en distintas partes de esas ventanas. Por ahora nuestros algoritmos tienen una entrada, la entrada está suministrada por teclado, ¿sí? Y la salida se muestra por pantalla. Esto es la ejecución, es una entidad dinámica. ¿Por qué es dinámico? Porque yo lo puedo ejecutar un montón de veces y me da distintos resultados. ¿Sí? Ahora, lo ejecuté con 2,1 y 3,4 y el perímetro es 11. 2,1 y 3,4. Si lo vuelvo a ejecutar con 2,1 y 3,4, el resultado es el mismo, es 11. ¿Sí? Porque la computadora, para iguales entradas, da igual salida. Es determinista, de alguna forma, el algoritmo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Yo tenía una duda con el system.out.print. Sí. ¿Qué diferencia hay con el LN y con bueno, el común, el system out? Bien, ahora lo vamos a ejecutar. Este system.println se lo vamos a reemplazar por un print común. Esto va a hacer esto. Va a mostrar el cartel y el cursor se va a quedar acá al lado, esperando el valor del lado mayor o del lado menor. Le quité el LN, lo ejecutamos. Ingresa el lado mayor, fíjate que el cursor está titilando ahí. 2,1. Ingresa el lado menor, 1,3. ¿Te das cuenta? Escribe el cartel y el cursor se queda al lado. ¿Qué pasa si ahora lo vuelvo a poner? Le pongo a uno LN, al del lado mayor, y al otro lo dejo sin el LN. Lo ejecuto. Escribió el cartel y saltó de línea. Es mejor que salte de línea, así el usuario escribe el valor en la siguiente línea. En cambio acá no le pusimos LN, no salta de línea. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, el LN permite que se escriba el cartel y el cursor salte a la línea siguiente. En la línea siguiente se va a esperar el valor ingresado por el usuario. Y bueno, y fíjense el resultado. El resultado se muestra así, es la combinación del cartel. El perímetro es y el resultado del perímetro. Vamos a volver a ejecutarlo. 3,4, 1,2. El perímetro es, y en lugar de mostrarme la palabra perímetro, lo que está mostrando es el valor contenido en la variable perímetro, que es 9,2. ¿Sí? Podríamos haber escrito un cartel más significativo que diga el perímetro, entre comillas, más, perdón, el perímetro de lados, dos puntos, lado mayor, más, y el lado más, lado menor, más es ahí está. El perímetro del lado mayor y el lado menor es
Es un cartel que combina carteles con valores de variables. Lo ejecutamos. Ingresa el lado mayor, 5,9. Ingresa el lado menor, 2,1. Y dice, el perímetro del lado 5,9 y el lado 2,1 es 16,0. Acá me quedaron algunos valores sin espacio con las letras, por ejemplo en el i. Entonces lo que tendría que hacer es agregar un espacio antes de la i, agregar un espacio antes de la es. Lo vuelvo a ejecutar, 3,4, 1,2, y ahí me queda más clarito. Bueno, acá por ejemplo el 2 puntos me quedó pegado con el número. Es conveniente que el 2 puntos esté al lado de la es, ¿sí? Bueno, esas cosas ustedes las van a ir probando cuando hagan sus primeros programas en Java, ¿sí? Y lo que pueden hacer, esto mismo va a estar grabado, lo voy a subir a YouTube, pero en el apunte tienen que saber que en el apunte a lo último hay un video que justamente muestra cuál es el recorrido para ejecutar el primer programa. Bueno, vamos a dejar acá. Recuerden que con Java van a empezar la semana que viene. Por ahora tienen que ejercitarse bastante con algoritmos en pseudocódigo. Y más adelante van a hacer programas con Java. El jueves de la semana que viene vamos a seguir profundizando en Java, ¿sí? Yo lo que les pido es, lean los apuntes, ¿eh? No se olviden de leer los apuntes, el apunte de problemas, el apunte de estrategias, el apunte de algoritmos. Completo leído. Y recorran los videos para reforzar todos estos conocimientos, porque recuerden que estas son las 4 primeras semanas en las cuales estamos desarrollando una capacidad para prepararnos para rendir con un aprobado el parcial a principio de mayo. Profe, tenía una consulta. Sí. ¿Por qué usted cuando ingresa el 2,1, por ejemplo, después se le imprime con punto? Bueno, lo toma con coma y lo muestra con punto. Habría que ver si eso se puede configurar en Java. Es posible que se pueda configurar en el IDE. Pero bueno, lo toma así. Por ahora, hagamos la entrada de datos con coma y lo calcula con punto, pero tal vez hay una forma de configurarlo. Ah, bueno, gracias. Bueno. ¿Sí? A la hora del parcial, ¿nos vamos a tener que aprender todos estos comandos de memoria? Sí, a la hora del parcial van a tener que aprender estos comandos de memoria. ¿Por qué? El año pasado, como era virtual, podían hacerlo con la computadora, pero ahora como el parcial es presencial, lo van a tener que hacer en papel. Entonces, algunas cosas como por ejemplo estas palabras, import java util.scanner, public class y el nombre de la clase, las llaves, hay todo un bagaje que tiene que ver con la sintaxis que, bueno, en algún momento hay que aprenderlo de memoria. No es significativo, entonces lo tenemos que aprender a memorizar, pero, bueno, tienen que recordar de que cuando ustedes lo hacen en NetBeans, se lo hace automático el programa. En cambio, cuando hagan el parcial, no van a tener la computadora al lado. El parcial se resuelve en papel. Entonces hay un bagaje que tiene que ver con la sintaxis. La sintaxis expresa o significa cómo escribimos un pseudocódigo, cómo escribimos un Java, que inevitablemente hay que aprender a acostumbrarnos y escribirlo bien. Ahora vamos a escribir todos los nombres de variables con minúscula, respetando la notación infix caps. Si hay dos palabras que componen el nombre, a partir del segundo nombre recién escribimos la mayúscula. Pero bueno, hay notación como sintaxis, por ejemplo, para escribir esto, system.out.println. Yo me olvidé
una Y y lo puse en minúscula, perdón, lo puse en una I latina en lugar de Y Java me dice system con I latina no existe. El paquete system con I latina no existe. Entonces siempre tengo que acostumbrarme a leer cada uno de los mensajes que van a estar en inglés, porque hay alumnos que no se acostumbran a leer el mensaje de error. Java, antes de ejecutar el programa, ya está detectando los errores. El compilador, hay un compilador que está trabajando con el lenguaje de programación que detecta los errores sintácticos. No detecta los errores semánticos. Por ejemplo, un error sintáctico es escribir system con I latina en lugar de Y. Ese es un error sintáctico. No utilicé la sintaxis que corresponde. Un error semántico no lo detecta Java. Si yo calculo el perímetro de un rectángulo como 2 por lado mayor menos 2 por lado menor, este es un error que no está detectado. Fíjate que acá no aparece ningún error, porque la computadora no es inteligente. No es inteligente, no detecta que yo me confundí en la fórmula del perímetro. Este error es un error semántico, ¿sí? La computadora no detecta errores semánticos, solamente errores sintácticos. Si yo me confundí al expresar una fórmula en una expresión, es un error semántico, la computadora va a ejecutar este algoritmo y el perímetro va a estar mal calculado. Me da un resultado, pero claro, el error está en que yo no amplié la fórmula del perímetro de un rectángulo como corresponde. Bueno, vamos a dejar acá porque yo tengo un compromiso también ahora y vamos a parar también. Bueno, igual son 10 menos 7 minutos. El jueves de la semana que viene vamos a continuar. Y el martes, bueno, también tengo una clase práctica virtual para aquellos alumnos que no tengan asignada ahora. Profe, el jueves que viene es feriado. Ah, el jueves que viene es feriado. Bueno, vemos qué hacemos. Si les mando un video o vemos si... Ya vamos a pensar. Les comunico por ¿cómo se llama? Por Discord. ¿Qué hacemos? Nos vemos. Dale, profe. Nos vemos. Adiós. Chao, profe, gracias. Dale, profe, cuídese. Saludos, profe, nos vemos. No, profe, que se cuide. Buenas noches. Cuídese, profe. Bye.